Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estés, desde donde me estés escuchando. Mi nombre es Harriet Willowa y hoy estoy contigo un día más y una semana más en Paganos del Mundo. Este espacio dedicado al paganismo en el que no solamente hay paganismo, tal y como lo solemos entender normalmente. ¿Por qué digo esto? Porque hoy, como ya habréis visto seguramente en la descripción del programa de hoy, vamos a hablar de animismo. Hay mucha gente que considera que el animismo no es paganismo, porque hay mucha gente que considera que el paganismo solo es y únicamente es ese paganismo politeísta, ese paganismo, pues dedicado a los dioses antiguos, dedicado a... Pero bueno, son divinidades, ¿no? Ya son como aquellos espíritus que rigen grupos enteros, que rigen civilizaciones enteras, que rigen tribus, que rigen aspectos como mucho más abstractos. Y realmente el paganismo, bueno, pues tiene que ver con eso, sí, pero realmente pagano significa habitante del campo. Así que, ¿por qué no un pagano podría ser animista? Por supuesto que sí. Luego también contaré por qué esto es tan actual, por decirlo de alguna manera. Yo diría que es actual, que es una cosa, bueno, pues que podemos encontrar. Y además hay personas de mi entorno, precisamente, que ya han venido a estos micrófonos a hablar de que, bueno, pues su forma de ver el paganismo era bastante animista. Lo que pasa es que lo han tocado de una manera muy, muy tangencial. Pero vamos a empezar por el principio, señores, porque si no nos vamos a liar. ¿Qué es el animismo? Bueno, el animismo se ha dicho mucho de ello que era la primera religión de la humanidad. Y se ha dicho que era la primera religión de la humanidad porque bueno, ha sido la principal baza que han esgrimido tanto los antropólogos como los sociólogos, porque bueno, pues el hombre que vive el hombre no, la humanidad, vamos a corregir, porque es el hombre, la mujer y todos los sexos y géneros posibles. Mis saludos a todo el mundo que está ahí fuera y representa todos estos múltiples realidades sexuales. Bueno, pues la humanidad completa ha visto primero nacer sus primeras civilizaciones a través de la estructura tribal. Y la tribu está ineludiblemente ligada a un territorio. Y claro, esa es la primera aproximación que tiene el ser humano al mundo de los espíritus, que es aquello que les rodea. También hay que pensar que, bueno, pues empezamos siendo nómadas y que, bueno, pues siempre nos íbamos de aquí para allá, de esta montaña a la otra, me gano el favor del territorio, me gano el favor del sitio en el que estoy, me gano el favor de los espíritus en los que, bueno, pues del territorio en el que me encuentro. Y eso es lo que yo personalmente denomino magia del territorio. A mí cuando me preguntan, eso lo dije en un directo en Instagram hace unos meses, yo dije, yo practico magia del territorio. Y me dijeron, ¡ay! ¿Y eso qué es? Y a todo el mundo habla de magia del territorio. Pero en aquel momento pues la gente no sabía que yo me refería y que me estoy refiriendo a un concepto muy animista. Por eso os digo que dentro de mi entorno existen personas que practican el animismo y que yo, pese a ser wicana, tengo un ramalazo animista bastante grande. Y claro, es la primera religión de la humanidad, o eso se le dice, es la etiqueta que se le suele poner, porque precisamente por eso, ¿no? Me gano el favor de los espíritus del territorio al que voy de un territorio a otro y espero que esas entidades que allí habitan me sean propicias. ¿En qué se basa esto? Pues en la idea de que todo lo que hay tiene un alma, un ánima. De ahí viene la palabra animismo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, yo voy a ese sitio donde hay una montaña, la montaña tiene su ánima, la montaña tiene su alma y yo me comunico directamente con eso. Pero claro, todo tiene un alma, hasta una piedra, un árbol, un manantial, un río, el mar,
todo tiene todo tiene un ánima, todo tiene un alma. Y el ser humano se comunica con sus poderes y con no sus poderes, en un día a día. O sea, eso es una relación completamente orgánica y completamente viva la que se da entre estos pueblos que practican el animismo. Y sí, lo estoy diciendo bien, practican. Es una creencia, es un tipo de creencia que sigue viva y que además está más presente de lo que pensamos en la sociedad. Ay, que no quiero avanzar nada todavía. Bueno, entonces, como venía diciendo, todas estas personas piensan que todo tiene un alma, que todo tiene un ánima y se comunican mediante, pues ya sean sus poderes o mediante ya no tengan o no tengan poderes psíquicos, se comunican con ello. Es muy curioso y lo hablé, creo que fue en el segundo programa que estuve aquí en Paganos del Mundo, creo que fue el segundo o el tercero, que hablé de chamanismo transcultural, que si no lo habéis escuchado, yo lo recomiendo muchísimo. Resulta que hablé de chamanismo transcultural y creo recordar que dije, lo estoy diciendo de memoria, ¿vale? Que hace ya 1 año y pico, 2 años que grabé este programa, dije que el animismo y el chamanismo iban de la manita, porque el chamanismo suele darse en culturas en las que de base hay un animismo. Voy a explicar un poquito más esto. Antropológicamente hablando, tú necesitas que la población crea que existen los espíritus y esos espíritus, por regla general, van asociados a un territorio. Pero luego existe un chamán, que es una persona que tiene unas capacidades especiales para comunicarse con esos espíritus, con los fallecidos, con etc, etc. Ese chamán obviamente también es animista, pero no todos los creyentes de esa tribu, no todos los miembros de esa tribu van a ser chamanes. El chamán es el que tiene la posibilidad de pasar al otro lado, de cruzar y de hacer de intermediario de los espíritus. Directamente así, como nos estamos escuchando nosotros ahora mismo, me estáis escuchando vosotros a mí. Mientras que el resto de la tribu sería de creencia animista. Entonces, el chamanismo se suele dar dentro de una cultura animista, sí, porque hay un chamán, suele haber pues una persona que representa eso en la intermediación con los espíritus, pero al resto de la población se le suele llamar animista, ¿vale? Yo sé que es un concepto un poquito complejo, pero bueno, y espero haberlo explicado lo mejor posible. Bien, este tipo de concepto surge sobre todo porque empieza a haber, por allá por el siglo XIX, empieza a haber un estudio muy pormenorizado y empieza a haber primeramente una romantización de los que vinieron antes que nosotros. Eso se ve, por ejemplo, muy claramente en los estudios que hay sobre arqueología, que entonces se ponen muy de moda. Intentamos ver como seres humanos y como culturas, empezamos a ver cuál es el origen y de dónde venimos. Eso da, por ejemplo, pues da el pistoletazo de salida a toda la parte romántica, a todo el romanticismo cultural que se da en aquella época. Y después de ese romanticismo, pues claro, ya surgen los estudios del folclore como tal. En el tema de los estudios del folclore, eso a su vez va evolucionando después en la antropología y va evolucionando en la sociología y en el resto de las ciencias sociales que se ocupan hoy en día de estudiar cuáles son las estructuras societales del ser humano que formamos los seres humanos, ¿no? Bueno, ya os he contado de dónde viene esto. No voy a entrar tampoco mucho en autores y demás, porque al final unos los ponen como una cosa, luego los ponen como otra. Algunos autores son un poquitín, no quiero ser muy bruta, algunos autores los ponen a las culturas antiguas como ignorantes y realmente pues no lo eran. Eran simplemente personas que hay que entender cómo vivían, ¿eh? Hay que entender que vivían dentro de un contexto natural en el que muchas veces se daba una relación con el entorno eran cazadores-recolectores, se llaman ese tipo de tribus. Son tribus que no llegan a tener una ganadería o una agricultura. Es mucho antes del sedentarismo. Y luego ya eso, a pesar de que se hacen sedentarios, luego ya eso va evolucionando y queda dentro de un estrato bastante profundo de lo que es la cultura. ¿En qué podemos ver, por ejemplo,
restos de un animismo original. En culturas antiguas, por ejemplo, esto lo vamos a ver y voy a hacer referencia, por favor, perdónanme, pero hoy voy a hacer un poco de autorreferencia a mí misma. Me referencio a mi primer programa y primer programa de Paganos del Mundo, que se tituló Enamorarse es divino. Cuando yo hablaba de Sumeria, de la antigua Sumeria, hablé de que, bueno, pues casi toda la mitología sumeria en realidad hace una gran referencia a que antiguamente, mucho antes de los dioses, dioses entendidos como concepto, que es lo que os he dicho antes, el dios de la sabiduría, por ejemplo, que es Enki, la diosa, la diosa del lucero del alba, que puede ser Inanna, ¿no? Mucho antes de todo eso, en Sumeria la cultura era animista y eso se ve muy claramente en determinadas pistas. Por ejemplo, el hecho de que haya divinidades asociadas a ciudades. Eso es una pista pero bestial. Pero es que además hay también referencias a árboles concretos, a espíritus concretos, los espíritus que habitan en el árbol Julupu, que también lo he traído varias veces aquí a este programa, el poema del árbol Julupu, creo recordar. El espíritu que habita determinado árbol, que es una serpiente, que tal, y que luego representa, bueno, pues el trigo, bueno, el cereal, subiendo hacia arriba, ¿vale? Todo ese tipo de cositas, si os fijáis, son en realidad, pues eso, el espíritu del cereal, el espíritu de un árbol, el espíritu bueno, pues de conceptos bastante simplecitos, bastante, bueno, que no son conceptos grandes, ¿no? No estamos hablando de un Zeus, no estamos hablando de una Freya, no estamos hablando de dioses como súper complejos, con muchas facetas y que ya han pasado como por muchas transformaciones y han ido tomando como una gran profundidad, sino son conceptos muy simples. Y eso lo vemos muy claramente en la mitología sumeria y también un poquito más también un poquito en Babilonia y en Akkad, lógicamente porque están influenciadas por la mitología sumeria en una gran medida. Otro sitio donde lo vemos, y lo vemos hoy en día, es en el sintoísmo. El sintoísmo, que hablaré, si los dioses me son propicios prontito en este espacio, en el sintoísmo hay un tipo de animismo y es una religión que está vigente. Entonces, cuando alguien me dice el animismo es la primera religión y se ve como algo de gente muy, bueno, pues de hace mucho tiempo, de tribus muy remotas, oye, que es que en Japón hay gente que es animista y es hoy en día. Y además convive súper bien, por ejemplo, con creencias como el budismo, que esto es como, oh sorpresa, pero es así. También donde podemos ver el animismo. Ay, esto, me moría de ganas de decir esto. Pero vemos muchísimo animismo en determinados cultos asociados a la Virgen María, en el judeocristianismo y especialmente en el catolicismo. Y si os fijáis, muchísimos sitios asociados a vírgenes, apariciones marianas, etcétera, van muchas veces de la manita con manantiales curativos, manantiales de este tipo, de este otro, no sé qué. También un caso para mí clarísimo, lo que pasa es que, claro, se disfraza de Virgen María. Un caso muy interesante es el caso de la Virgen de las Nieves. No recuerdo muy bien si se llamaba Nuestra Señora de las Nieves, pero bueno, es un pico que hay en Granada. Yo viví un tiempo en Granada, en esa ciudad, es una ciudad que está en el sur de España. Es característica pues porque tiene la Alhambra, es una ciudad súper bonita y está muy cerca de la nieve, bueno, pues del pico más alto que hay de hecho en España, ¿no? Y resulta que en lo alto de un pico, lo más alto, hay una virgen y se la asocia a, bueno, pues a un espíritu que habita en la montaña. Y en realidad la gente cuando iba allí, en realidad lo que iba era visitar al espíritu de la montaña para que le fuera propicia. ¿Y cómo sería que la Iglesia Católica se olió el pastel y dijeron, no, 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 aquí no vamos a permitir que esto sea así? Ha habido momentos en la sociedad en los que, y en la historia del catolicismo, por lo menos en mi país,
en los que la Iglesia Católica ha permitido esto? Pues porque sí, porque pues la costumbre, a base de costumbre y a base de ir a un sitio y de hacer romerías, sobre todo muy, muy típico de las romerías, a base de eso, pues al final se asocia a una figura mariana y bueno, pues esto es como el coste, ¿no? El coste versus beneficio. Bueno, ¿qué cuesta más? ¿Quitarle al pueblo esta costumbre que es animista y que es pagana? ¿Vale? Porque está asociada además a un sitio que hay en el campo. Pues sí, cuesta un montón, está súper arraigado. O le ponemos una virgen en lo alto y ya, pues venga, lo hacemos así, ¿no? Que es más fácil. ¿Erradicarlo o disfrazarlo de virgen? Pues lo disfrazamos de virgen. Esto es muy común, de hecho, en el folclore andaluz, que es donde yo vivo. Yo vivo en el sur de España, vivo en Andalucía, y aquí hay muchísimo animismo disfrazado de catolicismo. Y cuando ya no estoy hablando solamente de diosas antiguas, es que estoy hablando de lugares, espíritus de lugares. Y cuando hablamos de animismo, que nos parece una cosa tan remota, no nos acordamos de que en sitios como en el sur de España, en el siglo XVI, había gente que hacía todavía romerías a lugares emblemáticos de lo que había sido, bueno, pues toda su vida su pueblo, y que iban allí a romería a pedirle al espíritu que fuera, disfrazado de la Virgen, por supuesto, bueno, pues protección o lo que fuese. Así que, chicos, chicas, chiques, el paganismo tiene mucho de animista y el animismo tiene mucho de pagano, pero también está muy, muy embebido y forma parte de un estrato muy importante de todas nuestras creencias. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida para hablar más de cómo practicar animismo dentro de la práctica pagana hoy en día. Te dejo con música, no te despistes. Bueno, ya estamos de vuelta en Paganos del Mundo, ya nos hemos relajado un poquito después de tanto concepto, que sé que a veces me pongo como una metralleta y empezamos aquí a hablar tucu, 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 y empiezo a hablar de conceptos y digo, tengo que parar un pelín, que si no la gente se me pierde. Bueno, seguimos hablando de, como os decía antes de la pausita para relajarnos, hablando de animismo y hablando de cómo practicar animismo hoy en día. Hay un montón de formas de practicar animismo. Hay una persona que de vez en cuando viene a estas ondas conmigo, que es mi amigo Dani Raventosa, a quien mando un besazo. Mi amigo Dani, también conocido como Brujo Bóreos, y que, bueno, pues resulta que gran parte de su práctica es animista. Y aunque él se define como brujo del caos, muchas veces hablando con él y hablando de magia con territorio, principalmente, que es una de mis áreas de conocimiento, al final acabamos diciendo es que todo tiene alma, todo tiene un ánima. Esa es la posición que tienen muchos antropólogos a día de hoy. Aquí el concepto de animismo ha ido fluctuando. Hay algún que otro estudioso que ha pensado que el concepto de animismo era un concepto colonialista, precisamente por esto que os digo, por ese concepto de que solamente pues una civilización antigua, primitiva, mal llamada primitiva, sabéis que odio decir primitiva, mal llamada primitiva, o menos avanzada, decían antiguamente, pues era algo propio de ellos, ¿no? Y por eso mucha gente lo ha ido desechando como concepto. ¿Qué pasa? Que en los últimos años ha habido un boom del animismo porque ha habido muchos grupos, sobre todo nuestros, de adoradores de la naturaleza, que hemos rescatado el término y llenado de orgullo. Le hemos llenado de orgullo a nivel ideológico. Entonces, por eso, el término animismo dentro del paganismo tiene tanta vigencia y tiene tanta fuerza. Para empezar a hablar de este tema, tengo que hablar inevitablemente de los brujos del caos o de los magos del caos. Hay muchos brujos del caos, magos del caos, que ven en todo el ánima, ¿no? Incluyendo de seres o de objetos inanimados o considerados inanimados por la mayor parte de la gente, digamos del pensamiento normativo que hay ahí fuera, incluyendo que han sido creados por la mano del hombre, ¿no? Hay gente que lo ve así, hay gente que incluso puede ver la energía
o puede utilizar o decidir utilizar la energía que haya en un campo de fútbol, ¿no? Por ejemplo. Pues porque eso sale de la idea de alguien, sale del concepto de alguien, sale de la cabeza de alguien, sale de la fuerza de trabajo de un montón de gente que se ha puesto a trabajar en ese campo de fútbol. Y además eso mueve muchísima energía. Todos los domingos, bueno, ahora con la COVID-19 pues no, pero todos los domingos o todos los sábados eso se llena de gente y allí se monta pues la de Dios, como se suele decir aquí en España. Entonces, claro, hay gente que puede ser capaz de decir, oye, es que esto tiene ánima, porque la misma acción de trabajar sobre ello y de incidir sobre ello ha creado un espíritu de eso. Eso es una forma de verlo. Otra forma de verlo es la manera en la que yo personalmente trabajo. Actualmente estoy escribiendo un libro sobre esto, así que muy probablemente a finales de año lo veáis ya disponible, pero yo trabajo directamente sobre este tipo de cosas y considero que los espíritus de la naturaleza, incluyendo los espíritus de las ciudades o que subyacen debajo de las ciudades, como en estratos, están ahí. Y que tú puedes hablar perfectamente con el espíritu que rige una ciudad. Muy parecido al concepto que he hablado antes de las deidades que presidían las ciudades en la antigua Sumeria. Yo creo que me baso un poco en eso ideológicamente y es la manera en la que yo trabajo con mi territorio, una de muchas maneras. También hay que tener en cuenta que debido al paso del hombre y la mujer, debido al paso de la humanidad, en muchas ocasiones esos espíritus no siempre son tan beneficiosos para nosotros como nos gustaría. Así que cuando estamos trabajando con el ánima de algo o de una ciudad, de un territorio, opino, que hay que tener siempre mucho cuidado y mucha precaución cuando lo estamos haciendo. Otra forma de utilizar el ánima o de ver el ánima dentro de la práctica pagana es algo que a mí me encanta personalmente y lo veo muy presente en la brujería verde. Y es cuando las personas conectan con el alma de una planta. Conozco una amiga, Shere, te mando un beso también. Yo siempre que grabo algo acabo mandando besos a todo el mundo. Bueno, mi amiga Shere es del embrujo del Kraken. Ella es bruja verde y muchas veces la oigo decir, pues he conectado con esta planta, he conectado con esta otra. Y tiene una relación muy personal con las plantas que se encuentran en su territorio y con aquellas plantas que tiene en su casa. Digamos que va más allá de lo que sería simplemente el hecho de consagrar una planta para su uso, sino ella lleva eso a un terreno personal, porque la planta, aparte de que es un ser vivo, la planta tiene un alma. Eso es lo que yo extraigo cuando la oigo hablar de su práctica. Tiene mucho de animismo, si os dais cuenta. Otras personas gustan de hablar, por ejemplo, con los espíritus de las piedras que utilizan en el día a día. El espíritu de un cuarzo, el espíritu de una perla también, aunque no sea directamente una piedra, el espíritu de, pues un montón de minerales y piedras preciosas con los que, pues muchas personas también trabajamos. Puedes conectar con esos cristales y puedes programarlos y puedes hablar y puedes hacer un montón de cosas. Y eso también es un tipo de animismo. Así que tiene razón el hecho o ese concepto que dice que los paganos de hoy en día estamos muy en consonancia con el animismo entendido de una manera pura, de una manera tal y como. De hecho, está más en consonancia, yo creo, con el paganismo, incluso que el politeísmo. Aunque el politeísmo, ya os digo, podría considerarse hasta cierto punto una evolución, no significa que sea mejor, significa simplemente que ha surgido de algo, ¿vale? Y esto es algo que hay que tenerlo muy en cuenta, no porque algo haya evolucionado de otra cosa significa que sea mejor. Los seres humanos venimos de los primates y no significa que los primates sean peores que nosotros, en algunos casos, pues no. Pero hay que tener en cuenta esto. El animismo es verdad que es una de las primeras, por no decir la primera religión de la humanidad, o así se la llama, pero eso no significa que el resto de las religiones que vienen detrás sean mejores que ella.
Y aquí viene mi reflexión final. Mi reflexión final viene muy así relacionada con esta aparente jerarquía de religiones que nos encontramos muchas veces cuando estamos haciendo estudios comparados de religión, y eso que nos encanta a los paganos. Muchas veces se ha dicho del animismo, el chamanismo, viene el politeísmo, y del politeísmo viene el monoteísmo. Y es una de las cosas que las religiones del libro nos han intentado colar por la escuadra. Muchas veces nos dicen, no, es que el judio-cristianismo es más avanzado porque solamente cree en un único Dios, solamente tiene una única verdad, solamente tiene una única cosa. Cuando pensamos de esta manera, nos estamos perdiendo el resto, nos estamos perdiendo, yo creo, mi opinión, nos estamos perdiendo el resto, nos estamos perdiendo que, como decía, no necesariamente que venga de algo necesita o significa, mejor dicho, que sea mejor de aquello a lo que precedió. Tampoco significa que cualquier tiempo pasado fuera mejor. Pero todo al final sirve para algo, tiene una utilidad dentro de su contexto sociohistórico. El animismo está resurgiendo porque dentro de nuestra sociedad necesitamos volver a conectar con la naturaleza. Porque esa religión que hasta hace poquito tiempo y que nos sigue acompañando, que es el cristianismo, principalmente la mayor parte de los países de Latinoamérica, que hablamos español, el catolicismo nos está dejando de acompañar de alguna forma. ¿Y por qué surge el animismo? ¿Y por qué? Pues porque el ser humano siempre tiende a volver a sus orígenes y siempre tiende a volver a aquello de lo que surgió, a la tierra. Hoy en día y después de esta pandemia, creo que va a haber mucho más resurgir del animismo, me atrevería a decir. No solamente ya en los círculos paganos, sino en todo, porque tenemos que darnos cuenta de una vez por todas de lo mucho que nos perdemos cuando desconectamos de esa naturaleza y de ese entorno natural, que ahora, por razones variopintas, principalmente por la pandemia, pues no podemos disfrutar. Y ay amigo, ay amiga, ay amigue, solamente, como dice el dicho, solamente te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena, solamente te acuerdas de la Madre Tierra cuando ya no puedes pasear por ella. Y nada más, esto ha sido todo por hoy en este programa de Paganos del Mundo. Espero que te haya hecho reflexionar, como siempre digo, en mis vídeos de YouTube. Recuerda, por cierto, que tengo un canal de YouTube que nunca lo digo, no sé por qué, pero bueno, recordad que tengo, lo diré, canal de YouTube, tengo redes sociales, en redes sociales soy Haruwe Tuileva, todo junto, la primera con H, tengo el mismo nombre en YouTube, Haruwe Tuileva, y mi blog es 13 con número -lunas.com. Estoy a vuestra disposición en caso de cualquier comentario, como siempre. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo periplo de Paganos del Mundo. Nos escuchamos el mes que viene. Un saludo y un besazo. ¡Mua!